Buenas noches. Continuamos con nuestra clase de vocabulario griego 1. En la clase de hoy veremos el aspecto de los casos del sustantivo griego. El caso griego es la estructura morfológica con la que se construyen o flexionan los nombres y las oraciones de acuerdo a la función que desempeñan. En griego los sustantivos son modificados en su terminación para especificar su función y significado. A esas modificaciones se les llama casos, y hay 5 diferentes casos en el sistema Koiné. 1, el caso nominativo. 2, el caso genitivo. 3, el caso dativo. 4, el caso acusativo. Y 5, el caso vocativo. Menos frecuente este. Entonces, lo que estudiaremos el día de hoy es cómo los sustantivos y los artículos se conjuntan para dar significados un poco diferentes y más específicos dependiendo del caso en el que se encuentren. Veremos algunos ejemplos y definiremos cada uno de los casos. El primero es el caso nominativo. Como función nos indica que el sustantivo se usa como sujeto de la oración. Es el sujeto en la oración. Y el sujeto es siempre de quien se habla y es el que ejecuta la acción del verbo. Por tanto, el sujeto siempre es un sustantivo o un pronombre. Como ejemplo podemos ver Pedro, niño, libro, ella, tú, él con acento, etc. Perdón, él como artículo. Aquí tenemos una oración con su estructura básica. Él da regalos de Dios a los hombres. Él da regalos de Dios a los hombres. Y aquí tenemos el ejemplo del caso nominativo. En esa ocasión, el artículo él, el pronombre él, se presenta como caso nominativo. Él, este pronombre nos indica el sujeto de la oración y es el que va a ejecutar la acción del verbo. Él es el que da regalos, da regalos de Dios a los hombres. Escogimos esta oración porque aquí aparecerán los casos que vamos a considerar. Entonces aquí el pronombre él se presenta como caso nominativo, como sujeto de la oración. Vamos a ver un ejemplo. Este caso responde a la pregunta ¿qué o quién? ¿De quién se dice algo? ¿O de qué cosa se dice algo? ¿De quién se dice algo? ¿Quién ejecuta la acción del verbo? Emarge en
hologos. Aquí, en este ejemplo, que se encuentra en Juan 1:1, que es un texto que hemos estado utilizando, en arge, en hologos, o en arge, en hologos. Y aquí el artículo ho y el sustantivo logos están formando un caso nominativo. Es diferente al, al ejemplo que pusimos en esta oración. En esa oración que aparece ya en el Nuevo Testamento, en arge, en hologos, en el principio era el verbo o la palabra. El caso está formado por el artículo ho, que traducimos él, y logos, que traducimos verbo o palabra. Y que ya en español, bueno, se traduce la palabra o el verbo. En alguna clase anterior explicamos por qué en ese caso es correcto que sea el verbo, porque aquí el logos es un sustantivo que además es una persona. Y por eso es correcto que se traduzca logos, porque Cristo sí es la palabra que existía en la eternidad, o es el logos de Dios, que un día, según el versículo 14 de Juan 1, se encarnó, se hizo carne, y aquel verbo, aquel logo se hizo carne. Por eso es correcto que se pueda traducir el verbo, o si traducimos como palabra, por cuestiones de conveniencia, de entendimiento en el español, la palabra. Pero este es un ejemplo de un caso nominativo en esa expresión en Juan 1:1. En arge, en hologos. Ponemos otro ejemplo. Kai, ge, soe, en tofos. Esto se encuentra, bueno, aquí está el caso nominativo, pero en femenino. Si hologos está en singular masculino, Jesoe está en singular femenino. Y esto se encuentra en Juan 1:3. Y la vida era la luz. Si es Juan 1:3. Bueno, si no lo checan, por favor. Kai Jesoe en Tofos. Y la vida era la luz. La vida era la luz. Ahora voy a poner aquí los dos artículos que aparecen en estos dos ejemplos. El artículo jo denominativo y el artículo g denominativo singular masculino y el artículo g en singular femenino en el caso nominativo. Lo dejo aquí para que ustedes lo vean. Mientras checo si es Juan 3. Perdón, es Juan 1:4. Juan 1:4. Permítame corregirlo.
Ahora sí, caso nominativo que responde a la pregunta ¿qué o quién? Aquí aparecen los dos ejemplos, Juan 1:1 y Juan 1:4. Vean cómo en el primer ejemplo el verbo en aparece antes en posición que el caso, y en el segundo ejemplo el mismo verbo era, el verbo eimi, aparece posterior al caso. En el griego esto es posible, y este es el ejemplo que les ponemos para el caso nominativo. En realidad, los ejercicios que vamos a hacer en breve tendrán que ver con identificar en un texto griego que yo les ponga en la pantalla los diferentes casos usando el paradigma que se les dio anteriormente, que es este. Y ese paradigma es el que estaremos usando para los ejercicios. Aquí aparecen todos los artículos correspondientes a cada caso, tanto en masculino como femenino, neutro, singular y plural. Aquí está todo. Entonces, con este paradigma, con esta tablita, si yo les pongo un texto del Nuevo Testamento, ustedes van a poder identificar por los artículos y la terminación del sustantivo que le acompaña, a qué caso se refiere o qué caso describe y por tanto cómo se traduce. Bueno, nos detuvimos un poco aquí. Así queda. El caso genitivo nos indica posesión, en ese caso de Dios, regalos de Dios que está ahí subrayado. Vamos a ver algún ejemplo, pero antes leemos esto. El sustantivo expresa una especificación y exige la preposición de o de. En este caso, la preposición de Dios. Entonces, en el caso nominativo que aparece aquí, en esa oración, él, el sujeto, el que va a ejecutar la acción del verbo, él ejecuta la acción, da, bueno, da qué, da regalos, ese es otro caso, en un momento lo vamos a ver, da regalos de Dios. El caso genitivo nos indica posesión, pertenencia. ¿Y a quién da esos regalos de Dios? A los hombres. Aquí tenemos un ejemplo, que es Efesios 3:10. G polupoikilos Sofía tou teo. Y esto que está aquí enmarcado en la elipse, tou teo, está representando el caso genitivo y se traduce de Dios. Si usted lee Efesios 3:10, verá que dice ahí que a la iglesia corresponde
predicar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, G polupoikilos Sofía, la multiforme o multicolores, de multicolores, la multiforme sabiduría de Dios. Y entonces esto representa el caso genitivo touteo. Cada que ustedes encuentren este término touteo, se traducirá de Dios. Si el sustantivo cambia, entonces pues será, por ejemplo, sería de los hombres, del gobierno, etcétera. Pero ustedes van a poder identificar el caso por este artículo y por esta, por la terminación del sustantivo, pero generalmente por el artículo. Entonces, Efesios 3:10, en Efesios 3:10 aparece un caso genitivo que describe la posesión, es decir, la sabiduría es posesión de Dios en ese versículo. Bueno, es posesión de Dios, pero en ese versículo es posesión de Dios. Y aquí pusimos, sacamos del paradigma y trajimos el artículo para la primera persona del singular en el caso genitivo, tou, de Dios. Hemos visto entonces dos casos y vamos a ver el tercero. El caso dativo nos indica que el sustantivo se usa como complemento indirecto de la oración. Esa oración tiene un complemento directo, regalos, y tiene un complemento indirecto a los hombres. Entonces ya tenemos el caso genitivo, que es el primero perdón, el caso genitivo, perdón, el caso nominativo, que es el primero que vimos, el caso genitivo, que es el segundo que vimos, de Dios, él da regalos de Dios. Y ahora vamos a ver el caso dativo, que nos indica que el sustantivo se usa como complemento indirecto de la oración. Él da regalos, complemento directo, de Dios, caso genitivo de posesión, a los hombres. Entonces, este es un complemento indirecto y representa un caso dativo. Lo da a los hombres. El sustantivo expresa la persona o cosa en quien recae la acción de la oración y exige la preposición a o para. La ubicación del caso responde a la pregunta ¿a quién o a qué? Es decir, el sujeto él, ¿qué hace? Él da, ¿qué da? Da regalos, complemento directo. Caso genitivo de Dios, ¿a quién se los da? A los hombres. Vamos a poner este ejemplo. Que aparece en Efesios 4:8. Edo quien domata tois antropois. Da dádivas o dones a los hombres. Si se lee Efesios 4:8, si lo lee en ese momento, verá que esta expresión aparece en ese versículo. De Jesús que descendió y luego subió y que dio dones a los hombres.
o dádivas. Edoken, domata, tois anthropois. Tois anthropois representa el caso dativo y se traduce a los hombres. Este artículo, tois, siempre que aparezca ese artículo, estará representando un caso dativo y se traducirá generalmente a quién o a qué. En este caso, está hablando de Jesús que dio dones o dádivas a los hombres. Aquí aparece nuevamente este artículo en tois epuraniois y se traduce en los lugares celestiales. Y aquí en realidad no es un sustantivo, sino es un adjetivo, pero está en el mismo caso, en caso dativo, en los lugares celestiales o a los lugares celestiales. Avanzamos. Perdón, es que aquí quedó acá abajo el artículo. Bueno, toi representa el caso dativo en plural. Caso dativo en plural masculino. El caso acusativo nos indica que el sustantivo se usa como complemento directo de la oración. En este caso sería regalos. El caso nominativo, ¿qué hace? Da regalos. Caso acusativo. De Dios, caso genitivo de posesión. ¿A quién lo da? A los hombres. Caso dativo. Y ahora el caso acusativo está aquí en la palabra regalos. Este es un sustantivo solo. No aparece con artículos, pero aparece como complemento directo y representa el caso acusativo. Vamos a ver una definición. El sustantivo aquí expresa la persona o cosa afectada por la acción del verbo. La persona o la cosa afectada por la acción del verbo. El caso nominativo, el verbo. Él da regalos, es decir, la acción recae sobre regalos. No sobre Dios ni sobre los hombres, porque a los hombres aparece como complemento indirecto. Él da regalos de Dios a los hombres. Enseguida del verbo aparece el sustantivo que nos indica un caso acusativo. Aquí tenemos Juan 1:7. Voy a leer en español. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Entonces, jutos. Elten, jutos elten eis marturian. Él vino por testigo o como testigo. Él vino por testigo. La palabra marturian, que es testigo,
o testimonio, aparece este sustantivo como complemento directo. El vino o este vino hacia adentro se traduciría testigo. Él vino por testigo, él vino como un testigo, se está refiriendo a Juan el Bautista y nos representa el caso acusativo. Juan 1:7. Entonces hemos recorrido en esta sencilla oración la estructura de la oración con sus casos diferentes. El único que falta es el caso vocativo, que nos indica que el sustantivo se usa en tracto directo en la oración. Es como un añadido. Vean que nuestra oración, hasta antes de este ejemplo, o de este caso, era Él da regalos de Dios a los hombres, pero ahora se agregó algo acá. Hermanos. Hermanos, Él da regalos de Dios a los hombres. El sustantivo expresa llamado o vocación. Es un caso absoluto porque no está ligado al resto de la oración gramaticalmente y generalmente su ubicación está entre comas o comillas. Puede ir al principio de la oración o puede ir al final de la oración. Veamos un ejemplo. Que se encuentra, bueno, aquí aparecen dos sustantivos en Hechos 2:37. Voy a leerlo en español. Hechos 2. Dice este versículo: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En la estructura griega aparecen varones, Andrés y Adelfoi, varones y hermanos aparece al final de la oración. En español lo tradujeron al principio. Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, aquí como dice, hermanos, Él da regalos de Dios a los hombres, aquí diría, varones hermanos, ¿qué haremos? Ese pasaje es impresionante respecto del poder de la predicación, del poder persuasivo de la predicación, o del poder de convicción de pecado de la predicación, ungida por el Espíritu Santo, porque ahí Pedro está terminando su mensaje del capítulo 2 del libro de los Hechos, y él termina diciendo: a este Jesús vosotros crucificasteis, pero Dios dio testimonio de él, resucitando de los muertos y haciéndole Señor y Cristo. Y entonces dice que cuando escucharon esta palabra ungida por el Espíritu Santo, pronunciada con el poder del Espíritu Santo por Pedro, ellos dijeron, que dice que se compungieron de corazón y que les dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ya Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. La predicación bíblica, la predicación evangélica debe tener ese poder, no de la persuasión humana, sino de la convicción del Espíritu Santo de pecado cuando es expuesta, como cuando dijo el apóstol Pablo después de salir de Atenas y llegar a Corinto, que cuando él fue a ellos fue con gran temor y temblor, y que no quiso saber entre ellos nada sino a Jesucristo y a este crucificado,
Y luego dijo aquellas palabras, o escribió aquellas palabras trascendentes: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Que Dios nos ayude a predicar de esta manera, a confiar que la palabra es la que está viva y es eficaz y tiene poder para penetrar desde lo más exterior del ser humano hasta lo más profundo de su ser, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que eso es lo que queremos predicar. El texto bíblico, la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo para persuadir a los hombres. Les agradezco mucho su tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga.